En cuanto a la muerte, no hay muerte en ningún punto del universo. Fuente: Sagradas Directrices Espirituales de la Religión de Dios, del Cristo y del Espíritu Santo. Volumen 1. Paiva Neto. 1990. El 2 de noviembre, en Brasil, es llamado Día de los Muertos. Cierta vez una periodista me preguntó si solía orar por ellos. Le respondí: Por supuesto. Sentimos nostalgia de los que nos antecedieron en el camino a la gran patria espiritual, la patria de la verdad. Recordemos a nuestros parientes y amigos con mucho cariño, pero no con tristeza. Ellos están más vivos que nunca. Nada muere. Es suficiente observar que el cadáver, que vistió el espíritu, también se transforma en vida. La muerte en un rumor. La religión de Dios, del Cristo y del Espíritu Santo enseña que no hay muerte en ningún punto del universo. Dios no es muerte. Es vida. Y vida eterna. El mismo Jesús reveló a sus discípulos que el Padre Celestial universalmente gobierna seres inmortales. Y concluyó: por no creer en esta realidad, vivís equivocadamente. Los que amamos no mueren, aunque se encuentren en el mundo espiritual. Muchos permanecen a nuestro lado, ayudándonos, otros pueden estar necesitando de nuestras oraciones. Oremos por ellos, para que cuando nos llegue el momento alguien ore por nosotros, y agradezcamos a Dios que es Dios de vivos. Pascal definió: La inmortalidad del alma tiene para el hombre tanta importancia, le interesa tan profundamente, que es necesario haber perdido toda sensibilidad para ser indiferente a su conocimiento. Que los muertos entierren a sus muertos. Insistiendo, el joven preguntó: ¿por qué entonces Jesús declaró: ¿deja a los muertos el cuidado de enterrar sus muertos? ¿De qué muertos hablaba? Buscando inspiración en la doctrina del Centro Espiritual Universal, el CEU de la LBB, le expliqué nuestro punto de vista. Los muertos de que Jesús hablaba son los que viven exclusivamente para el cuerpo, olvidando el espíritu. Son aquellos para quienes el cuerpo es todo y el espíritu nada, los que, teniendo ojos para ver, oídos para oír y comprender, no ven, no oyen, no comprenden, se muestran incapaces de hacerlo. En la misma situación se encuentran los que, afirmando tener una creencia, actúan como si no la tuvieran, pues viven como si solo existiera la carne y sus gozos, y en la carne acabara todo. Están como muertos, a la espera de que un soplo de vida espiritual les sea transmitido. La paz de los hombres y la paz de Dios. Al reflexionar sobre la paz, cuya conquista tanto angustia a la humanidad, que cada vez más vive con la, entre comillas, espada de Damocles suspendida sobre su cabeza, escribí: en un futuro que nosotros, civiles y militares de sentido común, deseamos que esté cerca, la paz nunca más se firmará bajo las orugas de los tanques o al tronar de los cañones. Sobre pilas de cadáveres o multitudes de viudas y huérfanos, ni siquiera sobre grandiosas realizaciones del progreso material sin Dios. Es decir, sin el correspondiente avance ético, moral y espiritual. El hombre, por el camino del amor, o si se prefiere, del dolor, descubrirá que no es solamente sexo, estómago e intelecto. Hay en él un espíritu eterno, que le habla de otras vidas y otros mundos, que busca por la intuición o por la razón. La paz de los hombres es todavía hoy la paz de los lobos, y de algunos locos imprudentes que dirigen los pueblos de la tierra. Poema del inmortal. Alciro Sarur, el ilustre fundador de la Legión de la Buena Voluntad, nos dejó este ilustrativo poema del inmortal. 2 de noviembre es un día, en verdad, rico en lecciones para quien sabe ver. La más grande ilusión es la realidad, ya enseñaba el excelente Paul Givier. Los vivos, pseudovivos, llevan flores y lágrimas a los muertos, pseudomuertos, y los muertos se conmueven ante los dolores de los vivos que siguen caminos sinuosos. Legítimos difuntos, en la ignorancia de esos espirituales, importantes asuntos, parece que aún están en plena infancia,
y van a homenajear a falsos difuntos. No es necesario ser muy sagaz para entender que la vida tiene sus abrigos. Un día, el Cristo dijo a un buen muchacho, que los muertos entierren a sus muertos. Amigos, por favor, no supongáis que la muerte sea el fin de nuestra vida. La vida continúa, no subyugada a los círculos de los caminos celestiales. Los muertos no están ahí, cautivos en las tumbas que tenéis ante vosotros. Los fallecidos, ahora, son los vivos, fallecidos, más o menos, somos nosotros. El suicidio no soluciona las angustias de nadie. De acuerdo con esto podemos ver que, nadie resuelve nada con el suicidio. Continuará vivo, vivísimo, teniendo que enfrentar horrores al descubrir que no consiguió liberarse de lo que huía. Repetirá entonces en otras existencias las antiguas pruebas, aumentadas a las nuevas. Y la muerte huirá de ellos. Ante los peores dramas, tales como los anunciados por Jesús en el discurso del final de los tiempos, en el Evangelio, y también en el Apocalipsis, suicidarse es inútil. En el segundo tomo de El Brasil, y el Apocalipsis respondía una pregunta que viene muy bien en esta oportunidad. Pregunta. He acompañado impresionada el trabajo de esclarecimiento de la LBB sobre el Apocalipsis. Realmente es una prédica imparcial. Me gusta tanto que, donde quiera que esté, vuelvo corriendo a casa, para no perder el PBB, programa Buena Voluntad. Es así que escuché la lectura del capítulo 9 del libro de las profecías finales en que el versículo 6 afirma que La muerte huirá de los hombres. no entendí esto. ¿Qué significa? Respuesta. Vamos al versículo 6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Antes que nada, para entender este pasaje del capítulo 9 del Apocalipsis, que nos habla de la quinta trompeta y sus terribles consecuencias sobre los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Es necesario insistir en esta enseñanza de la religión divina. No hay muerte en ningún punto del universo. Bien, nadie desconoce que grandes sufrimientos caerán sobre este planeta dentro de poco. Además, esa angustia ya está en el mundo. Por eso, en tiempos cercanos y terribles, muchos podrán desanimarse y tratar de morir, pensando en huir del hambre, de la peste, de las sequías, de las inundaciones, de las dictaduras terribles que harán que monstruos como Gengis Khan y Calígula sean recordados con nostalgia. Sí, eso, con nostalgia. Entonces, ¿qué veremos? Los que busquen la muerte, aunque concreten su desgraciado intento de destrucción, despertarán en el otro mundo más vivos aún, con su sufrimiento terriblemente aumentado por los tormentos dolorosos e inenarrables del suicidio. Y ahí verán, aumentadas, todas las desgracias de las que intentaban escapar, porque los ojos del espíritu alcanzan planos vedados a la visión corpórea. En verdad, el cuerpo es un manto protector del ser espiritual encarnado y en evolución. La inmensa mayoría de los llamados vivos, ni percibe lo que ocurre a su alrededor, menos aún en otra dimensión. Sin el cuerpo, el espíritu cuando es culpable queda librado a los ataques de todo tipo de obsesores que, en las horas del choque final, estarán muy excitados, sedientos de venganza y desesperados. Cuando sepan que les queda poco tiempo. Como dice el Apocalipsis. Entonces, la muerte huirá de los cobardes, de los criminales de todo tipo. Y horrorizados verán desfilar todas las perversidades que cometieron viniendo a cobrarles la deuda levantada contra sus semejantes. Conserve la preciosa vida que el Padre Celestial te dio. El suicidio jamás aliviará tus dolores. Elogiar el suicidio es un crimen. Quien quiera que haga el elogio del suicidio, y de la violencia sufrirá las terribles penas de ese acto. Los que digan, Se suicidó. Se liberó por la muerte. están cometiendo un crimen horrendo. Cuando mueran serán literalmente agarrados por los espíritus de los que llevaron a la muerte, como ocurre con los que difunden la desgracia de la droga, de la prostitución, del fanatismo, de la mentira. Tú que amas a Jesús no quieras morir antes de tu tiempo,
porque eso también es crimen. Cuidado. Ama tu vida. Lacordaire tiene razón. Nuestra vida presente es el crisol laborioso del que saldrá nuestra felicidad futura. No te mates, pues continuarás vivo. Matarse no soluciona nada. Continuarás vivo. Y sufrirás continuamente los efectos del suicidio, viendo lo que fue tu cuerpo pudrirse en la tumba, hasta que se complete el tiempo de la propia vida que cortó de manera criminal. Parece algo de película de terror, pero no lo es. Es la pura verdad. Por eso, La muerte huirá de ellos. es decir, pensando estar muertos, continuarán vivos, más vivos que nunca, sumando a los dolores antiguos, Si es que los tenían tan fuertes como los imaginaban. los terribles dolores nuevos. Es bueno pensar sobre el tema. Después, no valdrá la pena quejarse. No habrá a quien hacerlo. Jesús vino a salvar, a dar vida eterna. Y ahora para que todos mediten, estas palabras de Jesucristo en el Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Jesús vino a redimirnos. Y ocurrió que, completándose los días para su asunción, Jesús manifestó el firme propósito de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros para que lo precediesen. Ya en viaje, entraron en una aldea de samaritanos, para que le dieran alojamiento. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de quien iba a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma, como también lo hizo Elías? Entonces volviéndose el Cristo lo reprendió y dijo: No sabéis lo que estáis pidiendo, porque el Hijo de Dios no vino para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Acerca de los que siguen a Jesús. Mateo, capítulo 8, versículos 19 al 22. Y sucedió que yendo por el camino, un hombre le dice: Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos. Pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Pero él respondió: Señor, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre. Pero Jesús le observó. Deja a los muertos que entierren a sus muertos, pero tú, ve y anuncia el reino de Dios. Otro también le dijo: Señor, yo te seguiré, pero déjame despedirme primero de los que están en mi casa. Y Jesús le advirtió: Nadie que pone su mano en el arado y mira para atrás está apto para el reino de Dios. No volvamos a ser esclavos. Tomemos pues el arado. Y como seres redivivos por el nuevo mandamiento del Cristo, revelado por la LBB, sigamos hacia adelante sin mirar para atrás. Es decir, sin sentir nostalgia de los errores, que nos hacían esclavos. Conoceréis la verdad, De Dios, y la verdad de Dios. os libertará, enseñó Jesús, el gran libertador, aquel que nos sacó de la muerte para la vida eterna. La verdad que aprisiona y la que liberta. Realmente, la verdad de Dios liberta, la de los hombres encadena. Algo semejante con respecto al amor, escribió Tagore. ¿Cómo eres admirable, oh Dios? Tu amor me deja libre, pero el amor de los que me cercan me aprisiona y me inmoviliza. ¿Quién sabe amar como tú, Señor? Y los legionarios de la buena voluntad responden: solo Jesús, que misericordiosamente, por medio de la LBB, reveló a los seres humanos, para que lo vivan, su nuevo mandamiento. Amaos como yo os he amado. Y dijo: Nadie tiene más amor que este, que da su propia vida por sus amigos. esto es amar. Para todos los que decididamente dedican sus vidas a la victoria del nuevo mandamiento de Jesús en la tierra, este mensaje de Emmanuel dirigido al fundador de la LBB mundial, que se encuentra completo en Jesús, Zarur, Kardec y Rothstein, en la cuarta revelación. Si alguna persona se consagra a la fraternidad pura, en el mundo, deberá seguir el camino de nuestro Maestro y Señor. Camino de quien respira ese amor siempre mayor, por ser amor no amado, mientras que el corazón querido no se rinde por amor.
Camino áspero, en el que todos los obstáculos se levantan contra los pies abnegados y confiados que lo caminan, porque la perfecta confraternidad de las criaturas es la meta del gran porvenir. Indiscutiblemente, es imprescindible que el estandarte de tal realización se levante en la tierra. Mientras tanto, para sostenerlo, es necesario que los brazos del siervo se preparen para bendecir todas las piedras del camino, para sonreír a todos los espinos de la marcha, como quien sabe que el tiempo, ministro del Eterno Padre, transforma la piedra en utilidad edificante y convierte la espina en pedúnculo de la flor. Acepta, pues, el trabajo del Cristo, en la misión que te bendice el camino. No inventaríes pesares ni relates disgustos. No acumules sombras en torno de tus pasos ni colecciones amarguras en el cofre de tu corazón. Es preciso amar siempre, ayudar siempre, tolerar infinitamente y comprender todo. Unir a los hombres, en nombre de Dios, es ofrecer la propia vida en holocausto de tal obra. Mientras tanto, para elevar las almas rumbo al cielo, es indispensable transformar el corazón en combustible de la llama del entendimiento y del amor en que, muchas veces, muere toda manera personalista de ser. Es por eso que, considerando la sinceridad de tus propósitos, también te equilibraremos las responsabilidades para que no desfallezca tu ánimo de servir. El cristiano, y la obra que desposaste es el apostolado de la solidaridad humana, tiene obligación de disminuirse para que el Maestro aparezca y domine. Entrega el corazón a Jesús, y busca solamente sus intereses y las esperanzas. Auxilia sin distinción, comprende a todos los compañeros de la marcha humana, según los grados de evolución en los que estén. Cambia bien por mal, bondad por maldad, para que la ignorancia no impida la jornada de cuantos necesitan ayuda, para que se mantengan en pie, sirve siempre, perdonando sin condiciones. Y no solo perdonar, sino garantizar amparo sólido y sincero a los que se consideran nuestros enemigos, y olvidémonos invariablemente, porque, en verdad, si el bien puede ser recogido en el surco de nuestro pasaje, ese bien es de Cristo, nuestro Señor. Trabaja sin reposo por el triunfo efectivo de la unión fraternal entre los que inspiran un clima de disputa. Bendice a todas las personas que, no comprendiéndonos, nos juzgan antes de hora, y bendice con sinceridad y humildad todos los brazos, aunque nos apedreen. Conscientes de nuestra responsabilidad personal con el Evangelio del Cristo, y haciendo de ella nuestro santuario de fe y nuestro taller de trabajo, rogamos al Maestro te ampare y fortalezca. Y, adaptados a nuestras responsabilidades, formulamos ardientes votos al eterno bienhechor por la victoria del arduo trabajo que te impusiste. Recuerda, amigo mío, que Jesús es el Señor de la viña. A Él pertenecen la siembra, la floración y la cosecha de todos los méritos de los que seremos felices usufructuarios. Que Jesús te guarde y conserve el corazón en la paz que necesitas para seguir adelante. Es nuestro, en el bendito campo que nos acoge, el lema del que no nos será lícito apartarnos. Fuera de la caridad no hay salvación. Esto equivale a recordar al Cristo, cuando nos recomendó, abnegado y sublime. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Que el Maestro nos ampare y guíe, en los caminos a los que somos enviados por sus divinos designios, son los votos de este hermano y servidor. Que así sea. El hombre fue creado para la vida. El hombre debe enorgullecerse de existir y luchar infatigablemente por la vida. Vencerse a sí mismo para conquistar, del todo y para siempre, su dignidad espiritual. El tesoro que el ladrón no roba, la polilla no roe ni la herrumbre gasta. Evangelio de Jesús según Mateo, capítulo 6, versículo 19. Como revela la sabiduría, vencedor es aquel que se vence a sí mismo. Dios, que es vida, para la vida lo creó. Decía Napoleón Bonaparte que la mejor figura retórica es la repetición. Es bueno pues reiterar esta advertencia de Jesús. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque no lo creéis, os equivocáis mucho. He aquí, entonces ¿por qué cuando lo alcanza la muerte, de ella no hereda el olvido o el ocio permanentes, sino más y más vida? La muerte no existe, es un rumor. Dios no nos creó para matarnos. Green. El famoso escritor inglés,
En sus reflexiones concluyó esperanzado que Nuestro mundo, el planeta Tierra, no es todo el universo. Tal vez exista un lugar donde Cristo no esté muerto. nosotros, los de la LBB, tenemos la seguridad de que ese lugar maravilloso es una realidad. El mismo Jesús dejó en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, esta revelación que consuela a sus seguidores, los que durante milenios, perseverarán hasta el fin. Jesús consuela a los discípulos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, el universo, hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y cuando yo me fuere, y os prepare lugar, regresaré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estuviere vosotros también estéis. Antes y después de la vida, hay vida. Cometen un error los que buscan el suicidio, pues la parca les ofuscará los ojos, que procuraron la oscuridad, con más luz, es decir, con más vida, exigiéndoles severas cuentas de antiguos compromisos asumidos. Antes y después de la vida, existe la vida y las leyes inviolables que universalmente la rigen. De Dios nadie se burla. Recordemos el llamado de atención del apóstol Pablo. De Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembre, tendrá que recoger. Así está el mundo en estos tiempos finales apocalípticos. Suicida. La más importante de las reformas, la del hombre. El planeta es lindo. Invita a la victoria. Pero el hombre, ha sido lo que se ve, por eso, la mayor de las reformas es la del mismo hombre. Urge en este final de ciclo que ésta preceda a las demás. La vida es una conquista diaria. Una lección de la fe que realiza exigida en todo momento, para que la criatura de Dios no caiga en la ociosidad, madre y padre de los peores males que atacan al espíritu y en consecuencia, enferman el cuerpo. En realidad, no es suficiente haber actuado bien ayer. Es necesario caminar mejor hoy y aún más gloriosamente mañana. Agua estancada, barro, vida ociosa, infierno. Palabras de Schopenhauer. La vida está en movimiento, dijo con razón Aristóteles. Así como nuestra existencia física consiste en un incesante movimiento, nuestra vida interior e intelectual exige constante actividad, una ocupación cualquiera en la acción y en el pensamiento. Observó Goethe que Vida ociosa es muerte anticipada. Dios es el creador del universo, magna vida, en la cual sobreviven todas sus criaturas. El cosmos es pues movimiento, trabajo. Sintetiza Jesús, el mayor de los pensadores. Mi Padre no deja de trabajar. Es pues errónea la idea de un paraíso donde disfrutan tocadores de arpa, considerados salvados, pero en realidad egoístas totalmente despreocupados del sufrimiento de sus hermanos. Tal lugar no puede ser el paraíso de un Dios de amor, cuyo Hijo unigénito vino a la tierra a predicar la solidaridad sin fronteras. Merece mejor el título de infierno. Dios es dinamismo. Dios es dinamismo. Por lo tanto en la LBB la orden es avanzar, sin temor, con Jesús, por la victoria del bien. Tiempo de realizar. En la Legión de la Buena Voluntad no hay tiempo frío o caluroso. Existe el tiempo de realizar. Seguros con Jesús. Esta es la fórmula de Jesús para los que se deciden a obtener los privilegios de su estrategia de la supervivencia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales os serán acrecentadas. Por haberla comprendido e intentado vivirla denodadamente, la Legión de la Buena Voluntad, nuestra Divina Madre Espiritual, nos ha abrigado con gran ternura. Hasta aquí nos trajo el poder superior, y hacia adelante con firmeza nos llevará. Seguros estamos en la divina seguridad de las seguras manos de Jesús. A dos señores no podemos servir. O a Dios o a las riquezas. La LBB, incluso antes de surgir en el mundo material por obra de su fundador, en el plano invisible ya había hecho su elección. Dios, el Cristo de Dios y el Espíritu de la verdad,
y mantendrá esa primacía, como lo hizo ayer, como la honra hoy y como la continuará dignificando para siempre. Corrijamos el engaño del mundo. El mundo, mientras crea que pueda sobrevivir en el error, continuará. Hasta que el profesor sufrimiento venga a darle las lecciones postreras. Exaltando a la diosa muerte. Verdaderamente esta es otra civilización suicida, término que la define con gran claridad. Sus oídos necesitan ser llamados a escuchar estas palabras del divino amigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, sino por mí. El camino de la buena voluntad. La LBB mundial, sin pretender con arrogancia presentarse como mejor que nadie, eligió el laborioso pero eficiente camino de la buena voluntad, es decir, de la decisión iluminada por el Cristo Jesús. Por esta razón él bendice, en este momento una vez más, su divina obra, su orgullo en este final de milenio, y repite la misericordiosa advertencia de su Apocalipsis. Aquel que persevere hasta el fin será salvado. Es fundamental perseverar hasta el fin. La solución está en el Evangelio y en el Apocalipsis. En los momentos de drama particular y colectivo solo hay una solución para tanta agonía. El Evangelio y el Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo, vividos a la luz de su nuevo mandamiento. Amaos como yo os he amado. Ley de la solidaridad que unirá fraternalmente al mundo después del más violento de los vómitos terrestres, el próximo y último Armagedón, tercera y del Apocalipsis, tercera guerra mundial. Última manifestación de la hediondez humana. El mundo va a girar, 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 para acabar reconociendo que el único camino es Jesús y que Él siempre tuvo, misericordiosamente, la razón. Resiste a la desesperación. Resiste a la desesperación. Resiste. Recurra siempre a Jesús, que dijo: No os dejaré huérfanos y estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Y Él vendrá infaliblemente en su amparo. Pero lo socorrerá según su merecimiento. Por lo tanto no pare, trabaje. Hágase útil. Enseñanza de los más viejos. Cerebro desocupado es taller de Satanás. En cuanto los seres humanos consigan vencer mejor las dificultades presentes, más se fortificarán para derrotar los dolores, especialmente en las horas apocalípticas, que ya están echando abajo la frágil puerta de este mundo descuidado. Mientras tanto que el temor del futuro no haga parte del diccionario de los legionarios de la LBB. Quien no debe no teme. La esperanza es inmortal. Jesús es la esperanza. Resiste. No sea como él. Entre comillas, Sousa. De la historia que les conté en el periódico de la LBB. Edición en el idioma portugués. Con el pretexto de una salvación. Entre comillas, super milagrosa. Bien al gusto de los imprudentes y de los perezosos, que Dios le mandaría, terminó muriéndose ahogado. No quiso utilizar los diferentes auxilios que el divino poder le enviara, por medio de barcos e incluso de helicópteros. Obstáculos son estímulos. Para quien está con Dios los obstáculos son estímulos. Las barreras pueden ser el tormento de los pusilánimes. Representan sin embargo resortes que impulsan a los hombres que persisten en un ideal. He aquí los valientes legionarios de la buena voluntad, siempre luchando por un Brasil mejor y una humanidad más feliz. Para ellos y para los que luchan contra el desánimo, y sé tú uno de ellos, el estímulo de estos versos del inolvidable periodista legionario Bastos Tigre. La victoria de la vida. Pobre de ti si piensas que serás vencido, tu derrota es caso decidido. Quieres vencer, pero como en ti no crees, tu incredulidad te aplasta de una vez. Si imaginas perder, perdido estás. Quien no confía en sí, marcha para atrás, la fuerza que te impulsa hacia adelante es la decisión afirmada en tu mente. Muchas empresas se desmoronan en fracaso aún antes del primer paso, muchos cobardes han capitulado antes de haber la lucha comenzado. Piensa con amplitud, y tus hazañas crecerán. Piensa con estrechez, e irás deprisa al suelo. El querer es el poder todopoderoso, es la decisión afirmada en tu mente.
Débil es aquel que débil se imagina, mira a lo alto lo que a lo alto se destina, la confianza en sí mismo es la trayectoria que lleva a las cimas de la victoria. No siempre el que más corre la meta alcanza, ni más lejos el más fuerte el disco lanza, pero el que, seguro de sí, va firme y hacia adelante, con la decisión afirmada en su mente. Sea un vencedor. Para terminar, esta cita del libro Jesús, Sarur, Kardec y Rothstein, en la cuarta revelación. Los legionarios vencerán desafíos cada vez mayores. Con todo, cuanto más difíciles para los llamados hombres prácticos, más fáciles serán para los que depositan toda su fe que realiza en el que es el responsable por la existencia del planeta. Jesucristo. Inspírese en el ejemplo de los legionarios de la LBB, sea un vencedor. Legionarios de la buena voluntad. Cantan, en los poemas de la era atómica, los legionarios de la buena voluntad. Marcharemos en el sur y en el norte. Nadie puede esta marcha detener. Pues si no tememos a la muerte, ¿a quién hemos de temer?